¿Qué es lo que se pone en juego a la hora de planificar las ciudades? ¿Cuáles son las normas que debemos respetar cuando circulamos en un espacio compartido? La propuesta es observar, escuchar y pensar sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar las ciudades. Circulantes es un podcast sobre cómo andamos. En este capítulo vamos a acercarnos al concepto de UX, es decir, User Experience, o en español, experiencia del usuario. Vamos a hablar de nosotros, los circulantes, de nuestra experiencia y comportamiento como usuarios de servicios, aplicaciones y espacios. Ya en la primera temporada de Circulantes, en el capítulo 8, habíamos hablado con Tomás Balmaceda, periodista, escritor y filósofo sobre este tema. Nos había quedado picando. La historia de las redes sociales, por ejemplo, no es de cómo nacieron, sino de cómo los mismos usuarios las tomaron y las usaron para lo que quieran. Ok, retomamos el concepto hoy. Ponemos el foco en nuestra experiencia al momento de interactuar con cualquier cosa. Por ejemplo, el uso que le damos a un producto, a las aplicaciones de nuestro celular, a los medios de transporte y principalmente a la interacción que tenemos con nuestro entorno. En nuestro caso, la experiencia que tenemos como usuarios y circulantes de nuestras ciudades. Para eso hablamos con Juan Maciá, analista en sistemas, quien se encarga específicamente de pensar, investigar y trabajar en los productos digitales en WearCloud, un centro de innovación de la ciudad de Rosario. La experiencia de usuario es básicamente cuando un usuario logra un objetivo dentro de un producto digital, una página web, y se siente 100% satisfactorio. Lo que hacemos como usuarios no solamente está vinculado a las aplicaciones y dispositivos digitales, también se puede observar en las ciudades, como nos cuenta Gaspar Mac, otro analista de sistemas y director de WearCloud. El UX es eso. Si lo tengo que analizar en una ciudad, tiene que ver, por ejemplo, con la intermodalidad entre viajes, entre subirse a un colectivo y bajarse y poder hacer un viaje intermodal. La experiencia del usuario ya en ese tipo de sistemas es muchísimo más amplio, digamos. Hablamos con Aileen Tomio también en este episodio. Es especialista en lo que se llama ciencias del comportamiento. Trabajó mucho tiempo estudiando justamente el comportamiento de los usuarios en distintos servicios que ofrece la ciudad de Buenos Aires. La experiencia del usuario, el UX, lo que hace es decirle a aquellas personas que están trabajando en armar los servicios públicos, primero ponete en el lugar del usuario que vos querés llegar y fíjate cuáles son las dificultades para que ese usuario haga lo que le conviene o debería hacer. ¿Cómo es nuestra experiencia como usuarios de ciudades y quiénes se ocupan de observarla? ¿Qué información le damos a los desarrolladores de las aplicaciones que usamos para movernos? En este capítulo vamos a hablar sobre UX en nuestras ciudades. Te damos la bienvenida al viaje. Me vine a WearCloud, en el corazón de Pichincha, un barrio hermoso de la ciudad de Rosario, donde desarrollan muchísimas aplicaciones ligadas a la movilidad, al urbanismo, y ahí me encontré con Juan Maciá. ¿Cómo te va, Juan? Sos analista en sistemas, pero tenés una especificidad en tu trabajo aquí en WearCloud. Estos últimos años me dediqué a full a todo lo que es UX, a toda la parte de experiencia de usuario. Me encargo de pensar los productos digitales, de tanto de lo que es la parte de investigación, todo lo que es la competencia de lo que se está haciendo hoy en día, y a partir de ahí empezar a pensar y a bajarlo después a un producto final. En este centro de innovación desarrollan diferentes aplicaciones ligadas a la movilidad y al urbanismo, como Smod, por ejemplo. En este momento la que está desarrollada y ya finalizada es Smod, 100% movilidad urbana. Lo que hicimos con la aplicación te permite reservar bicicletas que están dentro de parqueadas en distintos puntos de la ciudad. Lo que puedes hacer es reservarla, destrabar tu bicicleta y empezar a utilizarla, ir de un punto a otro. Es una aplicación para eso. A su vez tiene un sistema atrás de gestión que lo usan ya los municipios para poder visualizar en tiempo real por dónde están dando la persona, ver la cantidad de viajes, ver la cantidad de usuarios, ver toda la parte de movilidad, y entre otras cosas, ¿no? Todos dashboard con indicadores que te van mostrando un poco todo.
Para desarrollar este tipo de aplicaciones se trabaja de manera exhaustiva, no solo en el desarrollo tecnológico, sino principalmente observando y analizando la experiencia de los usuarios y su comportamiento. Hola, soy la circulante Ailín Tomio y estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires. Yo soy especialista en lo que se llama ciencias del comportamiento y me dedico hoy a trabajar la experiencia del usuario desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, de cómo la gente se comporta y qué estímulos, cosas del contexto afectan a la manera en que se comportan. La psicología lo que hace es traer el entendimiento de los factores que afectan a la manera en que las personas piensan, viven, experimentan y se comportan en la ciudad. Nosotros lo que hacemos es mezclar distintos métodos cuantitativos como las encuestas con métodos más cualitativos como la observación, las entrevistas, los focus group, y tratamos de analizar la información desde distintos puntos de vista de la experiencia de un usuario para entender qué es lo que está pasando. A través de diferentes métodos se observa nuestro comportamiento mientras utilizamos los servicios y espacios de la ciudad, prestando atención a cuáles son las decisiones que tomamos a la hora de transitarla. Y acá creo que el detalle importante es que desde la psicología nosotros sabemos que hay un montón de procesos que nuestro cerebro, nuestra mente realiza conscientemente y entonces tomamos decisiones de manera consciente o racional, mientras que hay una gran cantidad o gran proporción de situaciones o decisiones que tomamos que las hacemos por hábitos, de manera no consciente, por las emociones directamente. Entonces, cuando hacemos la investigación de cómo las personas circulan por la ciudad o utilizan servicios por la ciudad, tenemos en cuenta que lo que la gente dice no siempre es lo que la gente hace, y mucho menos lo que la gente piensa, ¿no? Entonces sabemos que tenemos distintos niveles de conocimiento de la complejidad humana y los tratamos de atacar con distintas metodologías. Rápidamente vemos que cuando hablamos de UX no solo nos referimos al desarrollo y uso de software, se trata en gran medida de cómo nos vamos adaptando y utilizando a aquello que se nos presenta en el entorno. Mi nombre es Tomás Balmaceda, soy doctor en filosofía, trabajo muchas veces como periodista y circulo por muchos lugares. ¿Cuántas veces vimos que uno va a otra ciudad o a otro barrio y nos parece que las calles son totalmente despelotadas, no se entienden, o vamos a otras en donde, no sé, yo soy de una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Campana, que tiene diagonales, fue diseñada por la misma persona que diseñó la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, y para mí vivir con diagonales es totalmente normal, es como parte de mi ADN, y a veces veo gente que se pierde porque les parece que, y uno si sabe usar las diagonales es mucho mejor para poder manejar, te llegas más rápido a todos lados, pero ahí tiene que ver con cómo uno se va adaptando. Entonces la pregunta frente a las ciudades inteligentes o a un planeamiento mejor o más eficiente de nuestro trazado urbano, para mí es una pregunta que necesita tener en su germen la contribución de los usuarios, de aquellos hombres y mujeres que vivimos, de personas que se mueven o son circulantes en silla de ruedas, de personas que no pueden ver o no pueden escuchar y necesitan de todos modos moverse, y también la ciudad es de ellos. Las tecnologías nos permiten obtener una gran cantidad de datos sobre lo que hacemos con ellas, pero ¿qué se hace después con toda esa información? ¿O cómo se organiza y clasifica para ser analizada? Yo soy Gaspar Mac, circulante del mundo. Soy director de WorkCloud. WorkCloud es una venture builder y un centro de innovación. La tecnología todo el tiempo lo que hace es te mina de datos. Yo creo que hoy el problema no está en el registro de esos datos, sino está en cómo utilizar esos datos, cómo procesar esos datos y analizarlos para poder tener información de valor, digamos, y con esa información de valor poder trabajar en políticas claras, en proyectos estratégicos para el crecimiento de las ciudades, en beneficio de cada uno de los ciudadanos. El uso de la información, hay muchas herramientas hoy en día que se pueden utilizar. Una muy conocida es Hotjar, que permite ver cómo navega el usuario dentro de tu aplicación. Entonces eso te brinda información de qué está haciendo el usuario, si le resulta fácil o si se le complica dentro de tu producto o hacia dónde quiere ir. Y después, hay muchas páginas, por ejemplo Google Analytics, que te permite sacar muchas métricas de cuáles son tus usuarios,
qué es lo que más buscan, de qué región vienen y etcétera, y todo eso te permite después ir ajustando tu producto. Se trata de poner el foco en el usuario. Creo que hay que trabajar primero en conjunto entre las partes que lo abarque, sea Estado, sea empresa, sea persona, y empezar a traer primero a la persona y de acuerdo a los comportamientos de la persona empezar a repensar todo el urbanismo. Me parece que ese es el enfoque que hay que tener. Pensar las ciudades desde el punto de vista de las personas que las transitamos cada día, ¿no? Aporta un gran valor. Es algo que en los últimos años la política pública, los organismos públicos empezaron a ver que era necesario, porque históricamente las decisiones se tomaban desde los tomadores de decisiones que vivían los servicios de la ciudad desde la manera en que ellos los utilizan, que es desde otro espacio, desde otro lugar, desde otra jerarquía. Y no es la misma la experiencia de una persona con cierto nivel socioeconómico, con cierta jerarquía en una organización, con ciertas necesidades que de otro tipo de personas, ¿no? Entonces, la ciudad o los gobiernos lo que tienen es la responsabilidad de generar servicios públicos accesibles a toda la población. No solo a un subgrupo, ni mucho menos al subgrupo con el cual ellos se identifican. Entonces, poder entender qué es lo que necesita el usuario final, los distintos tipos de grupos sociales que existen en una sociedad, hace que esos servicios sean más accesibles, que sean más amenos, ¿no?, en el uso cuando los utiliza distintos tipos de personas y obviamente cumplan su función. Circulantes. Tecnologías, desarrollos digitales, aplicaciones y al final, y también al principio, el eje somos nosotros, los circulantes que caminamos, transitamos y hacemos uso de las ciudades. Poner el eje en quienes circulamos es también la propuesta de quienes trabajan en el desarrollo de ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente es una ciudad que pone a la persona en el centro, que usa tecnologías, pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Lucía Bellocchio es especialista en Smart Cities, ciudades inteligentes, el tema que abordaremos en el 5º capítulo de esta segunda temporada de Circulantes. Te invitamos a seguir observando, escuchando y pensando sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar las ciudades. Circulantes. Mi nombre es Fede Fricci y Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Búscanos en nuestras redes y suscríbete a nuestro newsletter ingresando en circulantes.com.ar. Circulantes.